esta noche el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Él se encuentra precisamente participando en este encuentro, valga la redundancia, internacional, América Latina, la libertad es el futuro, con motivo de esto de los 30 años de la organización conservadora Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Y la primera pregunta que le hago, don Mario, es ¿cómo encontró Venezuela? Bueno, pues mire, yo vuelvo después de 5 años a Venezuela. Las cosas han cambiado y yo diría que para mejor, aunque la situación económica esté mucho peor que entonces. Hoy día hay un movimiento en Venezuela muy grande, probablemente respaldado por la mayoría de la población, que quiere libertad, que quiere democracia, que quiere un cambio de la política económica que solo ha traído desabastecimiento, carestía, que quiere una disminución de la violencia criminal que ha vuelto peligrosas las calles, los pueblos de todo el país. En ese sentido, digamos, sí encuentro una Venezuela algo distinta de la que yo dejé hace 5 años. En el tema democrático, don Mario, ¿cómo encuentra a Venezuela? ¿La encuentra igual? ¿La encuentra mejor? ¿La encuentra peor? ¿Con qué tipo de cambio le parece que la democracia está ahora enfrentando Venezuela? No, no, yo creo que se ha deteriorado muchísimo. Mire, la situación económica es verdaderamente catastrófica. Es el país que tiene la inflación más alta de América Latina y creo que del mundo. Y es el país que tiene el crecimiento más pequeño en toda América Latina. Es un país que está yendo a pasos agigantados hacia la hiperinflación, que usted sabe significa pues la destrucción prácticamente de todo el sistema productivo. Hay una gran inseguridad, hay una carestía enorme, hay una política económica que produce siempre estos resultados catastróficos, pero ahora la impresión que tengo es que el pueblo venezolano lo ha entendido así y ha decidido protestar y los estudiantes han sido como la chispa inicial de un movimiento que a mi juicio abraza a sectores muy amplios de la clase popular, de la clase media, y que tiene ya muchas semanas, lo que demuestra que a pesar de la durísima represión, pues ese movimiento tiene raíces populares muy profundas, ¿no? Precisamente hablando de estas manifestaciones, estas protestas, nosotros iniciamos la cobertura el 4 de febrero, que fueron las primeras protestas que se dan en San Cristóbal, Táchira, en la ULA, en la Universidad de los Andes. Y bueno, para el gobierno en este momento, esto es solamente un sector de la población, las personas más favorecidas económicamente, pero no incluyen a un amplio grupo de la población o del pueblo venezolano. ¿Por qué cree usted que lo percibe así el gobierno? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que es solamente un sector, el sector más favorecido económicamente? ¿O en realidad piensa que esto es mucho más amplio que como lo percibe, como lo presenta el gobierno? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Qué piensa? No, eso es un disparate que no tiene pies ni cabeza. Si fuera un grupito minúsculo de privilegiados venezolanos, pues ese movimiento no duraría ya casi 2 meses. Ese movimiento empieza con los estudiantes, pero luego se extiende prácticamente por todo el país y hay sectores populares muy amplios que lo respaldan. Por eso yo le digo, no creo que sea exagerado decir que hay hoy día una mayoría de venezolanos que si no están en las calles con los estudiantes enfrentando la represión, se solidarizan con ellos desde sus casas, haciendo las famosas caceroladas. Eh, Clarísimamente la situación del gobierno es sumamente difícil porque no esperaba, digamos, ese levantamiento popular, democrático, y subrayo lo de popular porque básicamente son los sectores, digamos, menos privilegiados de la sociedad los que están pagando el precio de la insensatez económica. Son ellos los que van a los almacenes y no encuentran absolutamente nada que comprar. Son ellos los que sienten que el dinero se les deshace en las manos porque cada día se devalúa más. Y son ellos los que padecen los asaltos, los atracos, los crímenes que han convertido desgraciadamente a Venezuela en el país más peligroso de América Latina y acaso del mundo. Entonces, mi impresión es que ese estallido popular es un estallido de protesta contra un sistema y contra unas políticas que a Venezuela no le han traído ningún beneficio y más bien todos los perjuicios del mundo, ¿no? Bueno, y ahora me tengo que remontar entonces a la época del presidente Hugo Chávez, que descanse
en paz, porque usted hace referencia a que la situación, parte de lo que se vive en Venezuela, tiene que ver con la idea mesiánica que planteaba el presidente Hugo Chávez y que ahora continúa el actual presidente Nicolás Maduro. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cree usted que es este uno de los mayores factores que hacen que Venezuela enfrente la crisis que está enfrentando hoy en día, una idea mesiánica? Bueno, pues mire, es la idea de que una revolución de tipo socialista, eh, encabezada desde un gobierno todopoderoso, podía traer justicia social, igualdad a un país. Esa es una idea que ha fracasado en todos los lugares donde se intentó. Eso es lo que trajo abajo a la Unión Soviética, que se desplomó por su propia impotencia para resolver, digamos, los problemas básicos sociales. Eso es lo que motivó que China dejara de ser un país comunista y se volviera un país capitalista sin dejar de ser autoritario. Y eso es lo que ha hecho que Cuba y Corea del Norte, que son los dos últimos países comunistas del mundo, sean dos antiguallas patéticas, en las que lo que se reparte es la pobreza, la miseria. ¿Ah? Entonces, lo que ha fracasado en todas partes no tenía por qué tener éxito en Venezuela, y eso es lo que están viviendo los venezolanos, y eso es lo que los ha sacado a la calle a protestar y a pedir democracia, es decir, a retroceder hacia un sistema que es el único sistema que trae realmente progreso y que además disminuye la violencia en una sociedad, ¿no? Con todos estos países que no han reaccionado concretamente o que no han hablado directamente sobre el tema, sobre la crisis de Venezuela, usted ya los ha calificado como, si no cobardes, al menos sí tibios en cuanto a no manifestarse por la situación de Venezuela, otros países democráticos. Y mi pregunta es, ¿se están haciendo los locos o cómo es que lo percibe usted? ¿Cómo interpreta este silencio de otros países en Latinoamérica? Mire, es una actitud cobarde, lamentable, que hay que criticar de la manera más enérgica. Son gobiernos que aparentan ser neutrales y en realidad son cómplices, ¿no es verdad?, del gobierno del señor Maduro. Están creando subterfugios para alargarle la vida artificialmente. Tengo la impresión de que estos gobiernos no representan el sentir de sus pueblos. Yo viajo mucho por América Latina y creo que en toda América Latina hay un sentimiento de admiración, de solidaridad hacia los valientes venezolanos que están dando realmente una batalla no solo por la libertad de Venezuela, sino por la libertad de América Latina. Y desgraciadamente, pues los gobiernos no hacen suya, ¿no es verdad?, esta política que es la que sus pueblos quisieran. No es la primera vez que ocurre, desgraciadamente en América Latina hay una tradición, ¿no es verdad? Pero de todas maneras yo creo que el movimiento de resistencia venezolano es tan fuerte, hay tanta voluntad de que las cosas cambien, que a pesar del poco apoyo internacional que reciben, al final van a triunfar. Y creo que no solamente será muy bueno para Venezuela, sino para América Latina, porque como usted sabe, la llamada revolución del socialista del siglo XXI, pues lo que quería era no quedarse en Venezuela, sino derramarse por toda América Latina. Había una cosa mesiánica, ¿no es verdad?, detrás de este movimiento, sobre todo en las épocas del comandante Chávez. Bueno, hoy día esa es una ilusión, eso no va a ocurrir por la situación catastrófica en que se encuentra Venezuela, pero de todas maneras yo creo que los resistentes venezolanos, esas mujeres, esos hombres, esos muchachos que se hacen maltratar, que se van a la cárcel, que son torturados, están luchando por la libertad de América Latina y América Latina debería responderle solidarizándose con ellos, ¿no?